A más de medio siglo de finalizada la Segunda Guerra Mundial, una sombra de misterio se cierne todavía sobre la llegada clandestina de criminales y oro nazi a las costas de la Patagonia, el mítico fin del mundo, al sur de Argentina. Para algunos, estos arribos solo fueron producto de la imaginación. Para muchos, en cambio, sentaron las bases del moderno lavado de dinero y el trazado de una ruta de escapes que contó con la complicidad de países y fuertes intereses económicos que aún continúan impunes. Para echar luz sobre estos misterios, se imponía investigar a fondo, reunir evidencias, testimonios y pistas desconocidas. Nadie podía imaginar la red de conspiraciones, secretos y silencios que esperaban al final del camino. Para mucha gente, el olvido siempre fue un negocio redituable. El tiempo fue borrando las huellas, testigos y protagonistas guardaron silencio. Era como si la leyenda pusiera un manto que cubriera la historia. Precisamente esa zona oscura, confusa, es la que da origen a esta investigación. Para el reconocido historiador Jorge Camarasa, los primeros indicios no surgen de estos paisajes. En esta historia, todos los caminos conducen a Buenos Aires. En rigor, oro nazi es una fórmula para designar el tesoro robado por los ejércitos del Tercer Reich. La mayoría de los especialistas estiman que este tesoro es de varios miles de millones de dólares, pero en realidad no hay ninguna precisión. Hasta la investigación conducida por Camarasa y su equipo, muy poco se sabía de la trama o los montos del oro nazi ingresado al país. Buceando en una intrincada madeja de datos y testimonios, comenzó a vislumbrarse la magnitud de la tarea. Argentina no cuida sus memorias, o hay quienes se encargan de que no se cuiden. Muchos quisieran olvidar que aquí se dio refugio a criminales como Eichmann o Mengele. Lo primero que hay que hacer para entender un poco esta historia es seguir las rutas del dinero y tratar de comprender cuál era la situación de este país hace más de 60 años. La Argentina era un bastión del nacionalsocialismo, un país donde la comunidad alemana era nazi, donde el gobierno no iba a hacer, digamos, una persecución, de manera que se creó otra Alemania. Pero además es evidente el furor fascista y luego desembosadamente pro-nazi de gran parte de la oligarquía argentina. La cantidad de bibliografía que Alemania distribuía era impresionante.
Por ese entonces, hasta Hitler tenía un ministro argentino en su gabinete. Su nombre era Walter D'Arrego. La relación cada vez más intensa entre los dos países se pondría de manifiesto en el acto más importante de adhesión al Reich fuera de Alemania. Digamos que sí, que fue un acto muy grande. Estaban desde los clubes hípicos alemanes hasta las empresas más importantes, más los de la embajada. Fuera, digamos, cuando se hacía el acto, hubo militantes, tanto comunistas como radicales, que trataban de impedirlo o por lo menos mostrar que había otra cosa. A pesar de la fuerte oposición, el gobierno de entonces, surgido de un golpe militar, no ocultaba sus simpatías hacia el Reich. Las grandes sumas de dinero transferidas desde Alemania para solventar la inmensa propaganda abren la primera ruta del oro nazi. Muy pronto, ese dinero habría de expandirse para actividades menos evidentes. Por ese entonces, al sur de Argentina, en Patagonia, operaba una importante red de espionaje nazi que pronto abarcaría todo el país. Operaban con total impunidad. Hoy se sabe que el gobierno argentino otorgaba a los agentes alemanes pasaportes y documentación legítima. Relevaban la actividad urbana y rural, la producción de lana y petróleo, vigilaban los movimientos del enemigo, los asentamientos militares y el despliegue de barcos mercantes hacia Gran Bretaña. Estas actividades fueron ignoradas por el gobierno militar argentino y la presencia del espionaje nazi se hizo cada vez más importante. Los aliados comienzan a detectar las primeras transferencias desde Alemania hacia Argentina. Muy pronto este país sería el único en América en mantener la neutralidad en la guerra. Argentina se transformó en un centro vital para el Reich como fuente de insumos prohibidos y reaseguro financiero. La trama del espionaje traza una ruta más oscura dentro de las transferencias del dinero nazi. Este tipo de actividades no podía pasar inadvertida. Estos microfilms conservan el voluminoso cruce de información de los servicios de inteligencia aliada, precursores a la CIA. Todo este material permaneció en secreto hasta ahora. Yo comencé estudiando material desclasificado de Gran Bretaña en Estados Unidos. Tuve la suerte de ser la primera persona en trabajar con los documentos que hablan sobre un seguimiento muy profundo de todo lo que ocurría en la Argentina. También involucra a las agencias de inteligencia norteamericanas que utilizaron a los criminales de guerra nazi cuando les resultaron útiles, ¿no es cierto?,
Les preocupaba el tema del espionaje. Pero yo diría que el elemento más importante es su preocupación por empresas alemanas radicadas en nuestro suelo y, digamos, sus fuentes de financiación, ¿no es cierto? Para los aliados, muchas de las empresas alemanas durante la guerra actuaban como entidades al servicio de Berlín. Los alemanes tenían un rol importante en la presencia empresaria en la Argentina. El nazismo entró con dinero a través de bancos alemanes, de empresas alemanas. Trataban de cumplir como se podía con el compromiso con el régimen imperante en Alemania, pero sabían que esencialmente ellos eran más que ese régimen. Todas las representaciones de empresas alemanas en la Argentina deben obedecer consignas, mandatos y precisiones empresarias y políticas de la Cancillería del Tercer Reich. Ellos atravesaron toda clase de regímenes sin que les importara a nadie. Usaron en su beneficio todo lo que pudieron de los abusos del régimen nazi. Esto no hay ninguna duda. Los negocios no tienen nacionalidad y frontera. Hubo participaciones activas de gente de la oligarquía argentina en los directorios de las empresas alemanas. Esta es la clave del asunto. ¿Quiénes eran? Y eran un montón. Los que estaban en esas empresas de las que han desaparecido en gran parte la documentación. En fin, hubo un casamiento ahí, hubo relaciones carnales, muy activas. El informe norteamericano comprometía a las empresas con el espionaje nazi. En ese momento ya se estaba produciendo la fuga de jerarcas y de capitales, y esta nueva ruta del oro iba a ser cada vez más importante con el transcurso de la guerra. Lo real de la presencia de los grandes capitales alemanes en la Argentina es que su espacio era codiciado por los capitales norteamericanos que querían hacerse cargo de las mismas actividades. Del abrumador despliegue de información clasificada se desprende que la preocupación aliada no solo se centraba en el accionar de las empresas. Una focalización muy ya específica sobre la figura de Juan Domingo Perón. Tres veces presidente de los argentinos, la figura de Juan Domingo Perón es aún una emblemática controversia de la Argentina. Perón asciende tras un nuevo golpe militar que vio ganar terreno a los intereses alemanes. Los aliados responden con un fuerte boicot hacia Argentina. La figura del entonces coronel se hace cada vez más fuerte. Y esto debe cambiar, caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Querido y odiado, su recuerdo sigue presente, influenciando sobre las decisiones políticas del país. Un trascendente hecho, mantenido en secreto por décadas, cruzará a Perón por primera vez con la historia del oro nazi. Tras varios años de investigación, el periodista e historiador Uki Goni ha levantado una gran polémica sobre este periodo. Sus libros documentan un incidente escandaloso protagonizado por un agente argentino, hijo de alemanes. Osmar Helmuth era una especie de joven dandy, amante de la marina, había ingresado en la escuela naval pero nunca llegó a ser marino y era a la vez agente secreto del Servicio de Inteligencia Naval argentino y agente secreto de la CSS. Es elegido por el gobierno de Perón como el emisario que iría a la Alemania de Hitler para entrevistarse con Hitler y ofrecerle el apoyo argentino en la guerra y a la vez solicitar armas alemanas para la Argentina. Para armar esta misión
hay varias reuniones. Algunas reuniones se llevan a cabo directamente en la Casa Rosada. Allí participa el general Ramírez, presidente de la Nación, y Perón. Las reuniones estratégicas se llevaban a cabo en este departamento de la calle Agüero, propiedad de un amigo de Perón. A pesar de lo avanzado de la guerra, cierta ingenuidad del gobierno argentino le hacía pensar que Alemania, dado su poderío, no iba a perder. Por otro lado, el boicot comercial contra la Argentina impuesto por los aliados y la necesidad de armas para fortalecerse en la región daban cierta lógica al audaz contacto. Alemania centralizaba el tráfico internacional de armas. Algunos grupos, que eran los que monopolizaban este negocio, ese viaje les provocaba una competencia inesperada. Además de saludos formales a Hitler, la misión involucraba una enorme operación de compra de material bélico y tecnologías que se cruzaban con esos fuertes intereses no invitados a participar. Había grandes divisiones entre los nazis en la Argentina sobre quién debería llevar a cabo esta misión de entrevistarse con Hitler. Para muchos empresarios era una verdadera provocación. Se saltaban las líneas económicas tejidas con enorme sigilo desde el comienzo de la guerra. Las rutas mismas del oro nazi. Quedaron muy molestos y empezaron a enviar cables a Berlín diciendo: va un hombre que se llama Osmar Helmuth, este hombre no es de confiar, no hay que recibir a este hombre. El pacto del gobierno militar argentino era torpe y fuera de época. Helmuth llevaba en su maleta documentación altamente comprometedora para un país definido como neutral. Su travesía evidentemente perjudicaba grandes negocios. Se comenzó a hablar de filtraciones de los propios nazis hacia los aliados. A esa altura de la guerra, los británicos y los norteamericanos habían quebrado el código secreto nazi de radiocomunicación. Entonces estaban interceptando todas las comunicaciones radiales entre Berlín y Buenos Aires. Policías británicos entraron al barco, encontraron una carta del general Ramírez, presidente de la Argentina, a Hitler, y es con el interrogatorio de Helmuth que los aliados pueden presionar a la Argentina y decirle: bueno, o rompen relaciones con Alemania o nosotros vamos a dar a conocer al mundo este interrogatorio. A pesar del fracaso y de las sospechas de delación, Perón no hizo nada para vengarse. Sabía con quiénes se estaba enfrentando. Tal vez la figura más prominente haya sido un empresario alemán, por ese entonces uno de los hombres más ricos de la Argentina, Ludwig Freude. Ludwig Freude era una especie de embajador no oficial del gobierno nazi en la Argentina. Freude manejaba los dos bancos alemanes más importantes de Sudamérica: el Banco Germánico de América del Sur y el Banco Alemán Transatlántico, de gran relevancia en esa época. Sus sedes son ocupadas actualmente por el Banco Nacional de Desarrollo y del propio Ministerio del Interior del gobierno argentino. El Banco Alemán Transatlántico era un banco realmente relevante. No era chiste.
Era un banco que trabajaba, y privado, alemán, que trabajaba para el régimen nazi. Operaban abiertamente con sus cofrades mundiales. Gran parte de ese famoso, entre comillas, oro nazi entró por los bancos. Eran enorme la afluencia de dinero que llegaba en 1941, 1942. Ya en el 42 cambió el curso de la guerra. En el 43 seguía llegando dinero. Ludwig Freude era un líder de la comunidad alemana. Millonario y filántropo, era dueño de la compañía de construcciones viales y edilicias más importantes del país. Participaba además del paquete accionario de sociedades económicamente estratégicas y de un sinnúmero de industrias. Él tenía muchos contratos con el gobierno argentino construyendo rutas para el gobierno. Su yerno era el financista de la red de espionaje nazi. Todas las semanas iba a la embajada nazi, retiraba de una caja fuerte el dinero y se lo daba a los espías nazis en Argentina para financiar sus actividades. Casa en Belgrano, él tenía una mansión en Belgrano, era un centro de reunión constante de los militares argentinos y del establishment argentino con los nazis. Hoy queda poco de esa mansión. Valuado en millones de dólares, sus familiares destinaron parte del predio a lujosos departamentos. Aún se conserva el ala izquierda de lo que fuera su casa en Buenos Aires. Era público, era tan evidente. El gran personaje de esta casa, él era un nazi. Bueno, él era un gran jerarca. Y allí él armaba reuniones entre los generales argentinos y los diplomáticos nazis, japoneses, etc. Y allí, bueno, obviamente también se cocinaban jugosos negocios, ¿no? Lo concreto es que a partir del episodio Helmut, la relación de Perón con la familia Freude comenzó a estrecharse. La popularidad del militar creció vertiginosamente desde que comenzó su noviazgo con Eva Duarte. Evita era una actriz en notorio ascenso, emergente de las clases más humildes. Freud empezó a formar parte del núcleo íntimo de los Perón. Ofreció su mansión para festejar el cumpleaños de Eva. Como muestra de afecto, le regaló una importante casa que aún se conserva. Pronto se uniría otro integrante de la familia, Rodolfo Freude, el hijo mayor de Ludwig. Perón lo toma como una especie de secretario. Los inminentes acontecimientos le tenían reservado un papel mucho más importante en esta historia. Hacia principios de 1945, la suerte de Alemania estaba echada. Para congraciarse con los aliados, la Argentina declara la guerra apenas unas semanas antes de la caída de Berlín. Para reafirmar su posición, en un operativo que fue mucho más simbólico que efectivo, termina con algunos focos de espías que aún se ocultaban en el país. Al final de la guerra se arrestó a todos estos espías nazis, entre ellos a Werner König, que era el yerno de Freude, y Perón se presentó en persona en Coordinación Federal para exigir que se lo dejara salir a König, porque obviamente era el yerno de su mejor amigo. Y de hecho eso ocurrió. Los empresarios y banqueros comprometidos con Alemania también hicieron sus jugadas. Del día a la noche, nacionalizaron muchas de sus empresas. Pusieron a resguardo bienes
afectos y gran cantidad de documentación comprometedora. Preparaban la ruta más ingeniosa y productiva de sus negocios, la del dinero en fuga. En ese momento, Ludwig Freude fue señalado públicamente por primera vez. Estaba tan comprometido, de acuerdo a los aliados, en la transferencia de fondos nazis hacia la Argentina, que pidieron a Argentina su extradición a Alemania para su interrogatorio. Y Perón lo salvó. Y a cambio parece ser que Ludwig Freude organizó contribuciones muy grandes de los empresarios alemanes en Argentina a la campaña presidencial de Perón en el 45-46. Pero esas aspiraciones presidenciales de Perón preocupaban seriamente a muchos sectores. Simulando un entrenamiento de rutina, el coronel Cabanillas y un puñado de voluntarios armados comenzaron a ejecutar su plan. Tenían la información que Perón visitaría una cercana guarnición militar ese mismo día. Ya Perón apuntaba a una conexión con los trabajadores, con los obreros, con el sector más postergado de la sociedad en ese momento. Esto lo sorprendió mucho a sus camaradas. Para los militares en el poder, destituir a Perón, dadas sus simpatías hacia los perdedores, era el gran símbolo que cautivaría a los aliados, creando la fachada de un gobierno purificado. Va a tener enfrentamientos terribles, tan terribles que ese grupo militar del cual llega formando parte él, lo excluye del grupo, explícitamente lo excluye del grupo. Cabanillas y sus hombres querían ir mucho más lejos. Se asustan del poder que Perón empieza a acumular, que obviamente no lo acumulaba por casualidad. Las órdenes del coronel Cabanillas eran ejecutar a Perón ahí mismo y sin más trámites. Pero Perón, a su vez, adopta medidas políticas de gran riesgo en aquel momento. Eran, digamos, muy poco gratas para Estados Unidos. Con el correr de las horas, los hombres de Cabanillas descubrieron que esperaban en vano. Ese día Perón estaba muy lejos de donde se suponía tenía que estar. Situada en el paraje Tres Bocas de la localidad de Tigre, a 40 kilómetros de Buenos Aires, la propiedad Ostende aún sigue perteneciendo a la familia Freude. La noche anterior, Perón y Evita, escoltados por el hijo de Freude, se habían refugiado en esta casa. Lo significativo era que, enterado de la amenaza contra su vida, Perón haya elegido este lugar para protegerse. Creo que habla del vínculo tan estrecho que hay entre Perón y los Freude, que él se hospeda en la casa de ellos y el gobierno argentino lo arresta ahí. Pero la prisión le duraría muy poco a Perón. Enterados de su arresto, gruesas columnas de trabajadores llegados de todas partes comenzaron a concentrarse frente a la Casa de Gobierno. Exigían la inmediata liberación de su líder. El histórico suceso derivó en un apresurado llamado a elecciones. Esa convocatoria y el gran apoyo popular llevaría a Perón a convertirse por primera vez en presidente de los argentinos. En su ascenso al poder,
el ahora general nunca estuvo solo. Rodolfo Freude, a quien Perón comenzó a llamar Rudy, fue nombrado flamante secretario privado de la presidencia y jefe de informaciones del gobierno argentino. Dos puestos claves para la llegada de nazis y de sus bienes al país. Por todos estos antecedentes, el fin de la guerra significó, para Argentina y especialmente para la Patagonia, convertirse en el centro de la sospecha mundial. Una especie de caza de brujas y fiebre del oro cayó sobre el país. De las leyendas que se crearon con la caída del Tercer Reich, es que acá entraban submarinos misteriosos. Por poco Hitler estaba escondido en el Obelisco o en el sur, disfrazado de mono, qué sé yo. Transformando la exageración en realidad, a meses de terminada la guerra, la rendición pública de submarinos levantó un escándalo internacional. Oficialmente tenemos nada más que 2 submarinos entrados a nuestro país, que es el U-530 y el 977 de Schaffer. Debido a la falta de tripulación en el U-977, hemos calculado que alrededor de 50 personas faltan de estas naves. Que por lo general se trataba siempre de por lo menos 6 submarinos, de los cuales 5 podían ser de ataque y 1 de abastecimiento. Uno puede deducir fácilmente que se trataba por lo menos de mucho más de 2 submarinos que fueron los que se entregaron. Del resto poco se sabe, pero sí hay enorme cantidad de contacto visual de los pobladores de la zona. Visto que hay docenas de señalaciones de prefectura y de la Armada señalando submarinos desde Bahía Blanca hasta 100 y pico de kilómetros a San Antonio Este y estos 100 y pico de kilómetros a Rawson. Ambos lugares en estos documentos. Vistos desde el presente, aquellos años aparecen poblados por historias de jerarcas y el fantasma de su oro. El ex intendente de Camarones aporta sus propios recuerdos. Sobre esa época, estamos hablando de 60 años atrás, arrimaban aquí enfrente de donde estamos ubicados, de la bahía Camarones, enfrente de noche se observaban luces. Estamos enfrente mismo donde se producían los desembarcos. Allá donde está el barco, en el agua, se ve un perfil de montañas, más o menos por ahí. Ahí exactamente. Ahí es el brazo de tierra que se le llama la península, todo eso. Claro. Hundían aquí sus naves con la intención de no dejar rastros, pero no siempre les resultó posible. Se encontraban ahí en el lugar tambores vacíos. Encontré una playa llena de tambores alemanes forcados en hierro fundido, marcados como alemanes. Eisenhüttenwerker tale, cioè sono tambores de acero. Se han conseguido algunos elementos, incluso más de una barra de oro apareció. Al que le achacamos mayor significación es al U-530, porque cargó de un submarino japonés, el I-52, 2.000 kilos de oro. El submarino vino hacia la costa patagónica y desembarcó el oro. Esta es la del hecho real. Para estos desembarcos, los alemanes contaban con la red logística que había abierto el espionaje. También se establecieron zonas liberadas. Uno de los submarinos es detectado, se lo avista y en el momento donde
está ubicado y está siendo atacado, llega una orden que está escrita, propagada por el Ministerio de Marina, de parar el ataque. En el momento de darse esta orden, el ministro de Guerra era Perón. Evidentemente lo que llevaba debe haber sido de mucha importancia. Tienen que haber venido gente y por qué no jerarcas. Los fuertes indicios de nazis y de oro desembarcados en Patagonia tienen un origen muy lejano. El pueblo de la Boe, sobre las costas del mar Báltico en Alemania, se ha convertido, con el correr de los años, en una suerte de santuario en homenaje a los míticos marinistas. Consagrado a la conservación de sus memorias, el lugar atesora un minucioso registro de sus hazañas bélicas. Also das U-Boot-Archiv, das wird das bestätigen. Also man weiß größtenteils, ich möchte sagen sogar zu 99%, wo die deutschen U-Boote abgeblieben sind. Argentinien war ein deutschfreundliches Land und man hatte dort die Sicherheit, dass keine Verfolgung durch die Alliierten dort stattfinden würde. Los archivos de la BOE son reveladores. Además del registro bélico, sus mapas oficiales reconocen la presencia de submarinos hundidos frente a la Patagonia. A pesar de estas certezas, los capitales y fugitivos realmente importantes no necesitaron cruzar océanos entre cargas de profundidad. Llegaron bajo la tutela de la mayor organización nazi de posguerra que los esperaba en Buenos Aires. Hoy sabemos que los servicios de inteligencia aliados vigilaban estrechamente los movimientos del secretario privado de Perón. Los nazis ocultos en Austria, en España, ya habían recibido órdenes de Rodolfo Freude de que tenían que quedarse donde estaban hasta que él pudiera organizar su escape de Argentina. Para esta tarea, Rudi Freude reclutó entre sus allegados a fervientes simpatizantes del nazismo, posicionándolos como asesores confidenciales de la presidencia. Poco se sabría de esta operación en las sombras sin la valiente investigación de la doctora Beatriz Gurevich, directora del proyecto Testimonio. En un expediente salvado del fuego y la burocracia, descubrió las bases mismas de la mítica Odessa, en el centro del poder argentino. El trabajo fue un trabajo de equipo, porque la profusión de datos de este sumario de casi 600 páginas era enorme. Entonces optamos por el criterio de digitalizarlo íntegro. Y así pudimos ir precisando algo que no podíamos terminar de definir, que era cuál era la función de los asesores confidenciales, quiénes eran los asesores confidenciales. La investigación reveló que a metros mismos de la presidencia, bajo la dirección de Rodolfo Freude, se realizaba la selección de fugitivos especiales a ser ingresados al país. Los asesores confidenciales eran reconocidos criminales prófugos condenados a la pena capital. El grupo incluía a Pierre Deux, ministro belga colaborador del nazismo, al doctor Branko Benson, médico personal de Perón e íntimo amigo de Hitler, así como a Jacques Desmayet y Charles Lescat. Todos ellos cargaban con decenas de muertos en su haber y la responsabilidad de abrir el camino a Eichmann, Mengele y cientos de asesinos. El cuerpo de asesores confidenciales era un sistema paralelo absolutamente ilegal.
Este verdadero grupo Odessa, dirigido por el secretario de Perón, basaba su financiación en el oro del Tercer Reich y en fondos del Estado argentino. En varias de las reuniones, junto a Rudi Freude, estuvo presente el enigmático financista Georges Guilbault, prófugo de la justicia francesa por su íntima colaboración con la ocupación alemana. Guilbault de Gay era uno de los principales involucrados en sacar de Francia el tesoro del régimen de Vichy. Guilbault había sido, un terrible criminal de guerra francés y aparece en la Argentina como funcionario de la División de Informaciones y como el principal asesor financiero de Perón. Yo dirigí una unidad de investigación sobre este tema, funcionarios de Vichy en la Argentina peronista. El ideólogo es aparentemente Pierre D. Sus memorias inéditas, sobre las que yo trabajé, son miles y miles de páginas dactilografiadas. Miembro fundamental del grupo de asesores, sus escritos confirman plenamente la investigación de la doctora Gurevich. Las propias palabras de Pierre D. despejan toda duda acerca de los máximos referentes de esta organización. Durante 2 días consecutivos, el 5 y 6 de diciembre de 1947, nuestro pequeño grupo se entrevistó con el general Perón. Las autorizaciones eran dadas con el conocimiento del presidente de la Nación, en ese momento Juan Perón. Éramos 6 en esa reunión, todos extranjeros condenados a muerte. El presidente lo sabía y yo admiro su independencia y coraje. Decididamente el mundo evoluciona. A la luz de estos hechos, Argentina era el lugar más privilegiado del mundo para el refugio de fugitivos y capitales robados. Por este motivo, el viaje de Eva Perón a Europa, realizado por aquellos días, es visto hoy con otra mirada. Todo indica que el itinerario europeo se digitaba a distancia, sin el consentimiento completo de Eva. Pero al momento mismo de partir, ella tenía razones propias para sospechar. Querido Juan, salgo de viaje con pena, pues lejos de ti no puedo vivir. Pero Juan, si yo muriera, de Rudi Freude ten mucho cuidado. Le gustan los negocios y puede perjudicarte. El Madrid actual es una ciudad muy distinta de la que conoció Evita. Aquel pueblo de hambrunas y heridas abiertas por la guerra civil ha quedado en el pasado. Por aquel entonces, Francisco Franco recibía a Evita como si llegara la prima rica de América. Pienso que el viaje de Eva Perón no es muy inocente desde el punto de vista político, porque Perón tenía necesidad de reinstalar a la Argentina en Europa. La verdadera y única causa de todos nuestros esfuerzos y todos nuestros afanes es el pueblo. Dentro de la comitiva, un amigo de Freude y Perón se encargaría de contactos fuera de protocolo. Alberto Dodero, millonario y empresario naviero vinculado a la familia Onassis, tuvo también a su cargo la financiación de la mayor parte de la travesía. En la intrincada noche madrileña, la comitiva se alejó de la mirada pública. Apartándose del itinerario, la esposa de Perón y un reducido núcleo de allegados dirigen sus pasos hacia un controversial encuentro secreto. Apenas llegada a este hotel, Eva tuvo la primera de una serie de reuniones misteriosas que se continuarían durante todo su viaje.
En este hotel, Eva se reunió con el mago de las finanzas de Hitler, Hjalmar Schacht. A partir de esa reunión, el ex ministro del Reich consiguió asilo para su yerno, el capitán SS Otto Skorzeny, criminal de guerra que había rescatado al duque. Ya en Argentina se convertiría en amigo del propio Perón y se vincularía estrechamente con Adolf Eichmann. Fue un anticipo de lo que vendría. El viaje de Eva apenas había comenzado. El siguiente paso la llevaría a Roma, antiguo escenario de intrigas y escapes encubiertos. Eva se entrevista con el Papa y la versión oficial cuenta que Pío XII le pidió su colaboración. Ci sono alcuni giornali dell'epoca che parleranno di 1 milione di profughi che è sceso in Italia. E tutti questi dichiarano che nella fuga o nel bombardamento hanno perso i loro documenti. Al momento il Vaticano era molto più diviso e molti di questi profughi a quel punto si presentavano ma una serie di istituzioni che erano state create dalla Chiesa Cattolica. Probabilmente nei primi 2 o 3 anni erano magari disposti a chiudere un occhio. Algunas versiones hablan de un encuentro de Evita por fuera de la agenda oficial. Se habría reunido con el controvertido Monseñor Draganovich. Draganovich era el jefe de la comunidad croata en Roma y fue el principal rescatador de nazis después de la guerra. Trabajaba en este tema con il visto bueno del Papa Pio XII. I croati sono spostati nell'Italia meridionale, tranne un gruppo che si dice trovi rifugio all'interno del collegio di San Girolamo degli Schiavoni. Lo cierto es que luego de ese acercamiento de la misión peronista, el genocida Ante Pavelić, refugiado por Draganovich en este colegio, fuga hacia Argentina. Cuando cae el régimen croata al final de la guerra, el líder, el Führer de Croacia, Ante Pavelić, escapa con un gran tesoro. En parte tesoro de las víctimas y en parte tesoro del Banco Central de Croacia. Este tesoro llegó a la Argentina. Pavelić y más de 2.000 croatas llegaron en barcos de Alberto Dodero. En muchos casos, el precio del pasaje garantizaba la entrada al país. Con el correr de los años, el último tramo del viaje sería el más enigmático. Suiza es, como entonces, un pequeño país y un gran centro mundial de finanzas. La visita de Eva, organizada por el embajador argentino Benito Jambí, suma nuevas controversias. Algunos piensan que así fue para llevar dineros o depositar en bancos suizos, cosas que no se han probado nunca. ¿Ustedes creen que los nazis iban a confiar en una chica de 25, 26 años? Pero Evita no estaba sola. Frank Arbelí, autor del film Evitas Geheimnis, echa luz sobre nuevos encuentros y misteriosos involucrados. L'ambassadeur Jambí, à l'époque, la première chose quand il est venu en Europe, c'était de voir des banquiers. Et c'est les mêmes qui organisaient le voyage un petit peu. La reunión fuera de agenda tuvo lugar en el lujoso hotel Barolac de Zúrich. Nunca trascendió lo tratado. Participaron miembros de las altas finanzas suizas, fundamentalmente la banca Verli. Verli, c'était un banquier à la mode en quelque sorte. On créait toute une série de sociétés d'écran, de sociétés secrètes qui travaillaient pour eux. La maison Verli avait comme clients beaucoup de nazis. El interés de aquellos banqueros se encuentra fundamentado en las revelaciones del prestigioso investigador suizo Jean Ziegler. Hitler avait de l'or volé. Mais personne ne voulait cet or. La Banque nationale suisse l'a accepté cet or, l'a refondu, l'a marqué avec la croix suisse et l'a incorporé dans ses réserves.
Autrement dit, les banquiers suisses ont été les receleurs du système nazi. Une partie de l'incroyable richesse du système des places financières helvétiques, c'est le butin nazi. Si bien persiste la incertidumbre sobre la participación de Evita en estos intereses, ciertos allegados aparecen claramente implicados. L'autre but du voyage était d'organiser la fuite des nazis. Et là, cette partie-là, c'était Rodolfo Freud qui était très important. A partir de una orden secreta de Freud, se abrió en Berna una misteriosa oficina. Ocupada actualmente por la prestigiosa Credit Suisse, fue la base principal para este operativo en las sombras. El encargado de dirigirla sería el capitán SS Carlos Horst Fulner. Su carrera en estas artes clandestinas había empezado mucho antes, durante la guerra. Fulner nunca se destacó en el campo militar. Carismático y seductor, era conocido en todos los ambientes. Su popularidad le permitía una gran cantidad de contactos. A este germano argentino se lo ha descrito como un oportunista nato, con especiales habilidades con las mujeres, el juego y el dinero. Todos los informes que tenemos sobre Fulner nos dicen que era un canalla encantador. Obviamente era un embustero, un farsante, pero también parece ser que era una persona muy culta, hablaba varios idiomas, obviamente hablaba español y alemán, y bueno, parece que además hablaba inglés, francés. Fulner no solo dominaba relaciones o idiomas, era además un experto falsificador de firmas y documentos. Este manejo de pasaportes que tenía Fulner, dado que él tenía uno alemán y uno argentino, le vino muy bien a él y eran habilidades que precisaba Perón para rescatar a los nazis. Su ingenio y astucia le crearían varios problemas al futuro hombre clave de Rodolfo Freud. Pero llegaría el momento en que esto le permitiría prestar grandes servicios al gobierno argentino. Aunque el mejor servicio se lo prestaría siempre a sí mismo. Continuamente acechado por acreedores y estafados, su permanencia en la SS lo mantenía en una confiada impunidad. Pero Fulner no mostraba ninguna prudencia. Parece que se alzó con un dinero de las SS y también se alzó con un dinero de algunos empresarios. Fue tal el deshonor de lo que había hecho Fulner que lo echan de las SS, que era el peor deshonor que se le podía hacer a un oficial de las SS. Sin embargo, Carlos Fulner no habría de perder su suerte. Gracias a su pasaporte argentino, logra subirse a un avión y perder su rastro en España, con un considerable botín. Con la complicidad de algunos funcionarios religiosos, Fulner se esconde en el monasterio del Escorial. Cuando se siente seguro, viaja a Madrid, donde lo contrata el gobierno argentino. Se relaciona con una gran cantidad de otros fugitivos alemanes, franceses, belgas. Fulner recibía las órdenes directas de Perón, pero obviamente su jefe inmediato era Rodolfo Freud de la División de Informaciones. Su primer encargo fue salvar al general SS Johannes Bernhardt, implicado en grandes transferencias de dinero nazi hacia Argentina. Bernhardt escapa con una gran fortuna y Fulner se le ingenia para quedarse con una gruesa comisión. Pese a que los aliados habían pedido su detención, Carlos Fulner, protegido por la inmunidad diplomática, viaja a Roma para integrarse a una delicada misión. Perón funda una oficina para promover la inmigración hacia la Argentina. Este se llamaba la DAIE, que era la Delegación Argentina de Inmigración en Europa. Argentina
Argentina, diestra fraterna tendida hacia todos los seres de buena voluntad, llega hasta ellos. Ahora, parece ser que la oficina de la DAIE se convirtió en uno de los principales centros de operación de Carlos Fulner en Europa. El convenio promocionado por Freud escondía una cara oscura: el contacto de Fulner con el obispo Alba Judal, nazi confeso che presidia la diocesi di Santa Maria dell'Anima. Udal si rivolge direttamente al Vaticano dicendo: ma guardate che in realtà anche questi ex nazisti potrebbero essere degli alleati nella lotta contro il comunismo. El obispo, con la complicidad de Fulner, comienza a ocuparse del refugio de nazis en iglesias convenidas. E anche a scrivergli lettere di raccomandazione per parroci o vescovi in Argentina, in Brasile e in altri posti. Entraron con la complicidad de la Iglesia, del Vaticano, che dava salvoconductos a criminales de guerra. Sarà in quest'epoca in cui Eichmann e altri importanti personaggi della diaspora nazista passano per Roma e ricevono l'appoggio di Udal. Amparándose en las sombras del pacto con la Iglesia, Fulner comienza a operar con Judal. Siguiendo y completando el camino del oro, se daría paso al más oscuro y vergonzoso rescate. Todos los papeles de ingreso para Mengele, Eichmann, Priebke, fueron todos gestionados por Fulner. Adolf Eichmann, que enviara a 6 millones de judíos a la muerte, entró a la Argentina vistiendo una sotana, bajo el falso nombre de Ricardo Clement. Ante todo, se tienen en cuenta las aptitudes de cada persona. Se quiere traer trabajadores. Josef Mengele, alias Helmut Gregor, quien realizara atroces, mortales experimentos con niños para volverlos arios, dignos de mezclar su sangre en el magnífico crisol de nuestra raza. Erich Priebke, alias Otto Pape, tristemente célebre por la masacre de las fosas ardreatinas. De hombres y mujeres útiles que desean venir a trabajar a la Argentina. Con la complicidad de miembros de la Iglesia, los criminales fugan amparados por Fulner y disimulados como legítimos inmigrantes en naves de Dodero. La fuite des réfugiés vers l'Argentine, on constate que Alberto Dodero, il était toujours dans le coup. Por otro lado, Fulner en sus declaraciones también hace referencia a indicaciones, a las órdenes ejecutivas de Rodolfo Freud como un representante de la presidencia de la Nación. Archivos recientemente desclasificados demuestran que los Estados Unidos no hicieron nada por impedir estas fugas. De hecho, documentos liberados dan cuenta que pagaron al obispo Judal para salvar al genocida Klaus Barbie. Pero hay un porcentaje que permanece cerrado porque sigue siendo políticamente sensible. Esta interesada miopía permitió a Fulner subir su apuesta, centralizando su accionar en Suiza. Las investigaciones del periodista Juan Gasparini aportan datos reveladores sobre esta oficina, situada en pleno centro de Berna, en el 49 de la calle Margasse. Suiza admite la creación de esa oficina a partir de un contacto que existe con Freud. Todas las personas que trabajan con Carlos Fulner, él a la cabeza, son considerados por los oficiales de inteligencia suizos que elaboran los informes como nazis al 110%. Suiza toleraba la entrada para que se captaran, que se contactaran a los fugitivos nazis para que, gracias a la oficina que piloteaba Fulner, pudieran salir de Suiza con una nueva identidad a partir de rutas muy concretas y de medios de transporte muy concretos para ir a la Argentina. Desde Suiza no solo se organizaba el escape europeo, su cercanía a los grandes bancos también beneficiaba a otros propósitos. Fulner y su grupo le cobraban a los nazis para traerlos a la Argentina. O sea que ahí parece ser que todos hacían negocios por todos lados.
el lujoso Hotel Schweizerhof hacía las veces de sala de espera para los exclusivos fugitivos de Fulner. Desde aquí, monitoreaban sus cuentas secretas, esperando el momento propicio para escapar. Uno de ellos, el millonario Hubert von Blücher, ostenta un brillo muy especial. Es indudable que aquí sí llegó oro nazi, oro de los croatas, dineros del régimen de Vichy. Quizá lo más cercano que tengamos a un oro nazi verdadero es el caso de von Blücher. En los últimos días de la guerra, Hitler da una orden, que es que se retire el oro del Reichsbank y toda una gran cantidad de dinero es enterrado en el jardín de la familia von Blücher, que era una familia importante. Von Blücher no era un caso aislado. Por esa época, mucha de la riqueza usurpada por el Reich afloraba de la tierra en busca de su oportunidad. En pocos días, distintas fracciones del fabuloso tesoro nazi fueron despachadas hacia la Argentina. Unido siempre al destino del oro, el enviado de Freud abandona Europa dejando su red establecida. No viaja solo. Uno de los pasajeros que viene en el barco con Carlos Fulner es von Blücher. Y por supuesto todos los demás implicados en esta maniobra de sacar el oro de Reichsbank terminó todo en la Argentina. Alojado una temporada en el elegante Hotel Alvear, von Blücher cambió el equivalente de 400 millones de dólares actuales. Desapareció con la misma discreción con la que vino y bajo protección norteamericana fugó a los Estados Unidos. Carlos Fulner, flamante millonario, disfruta de una vida opulenta, pero no abandona su puesto en presidencia. Su enriquecimiento no desentona. Perón y Evita están llevando a la Argentina a un momento de inusitada prosperidad, con tasas de pleno empleo y profundas reformas sociales. Perón instrumenta una enorme campaña de obra pública y Fulner aprovecha la situación. En lo que es hoy una importante universidad privada, funda su propia financiera, la Fulner Bank, y la Capri, una empresa proveedora del gobierno con más de 300 empleados. Pareciera ser una especie de bolsa de trabajo para exmiembros de la SDS. En la provincia de Tucumán, la Capri suscribe con el Estado un jugoso contrato de obras hídricas. El norte argentino resultaba un escondite ideal. Adolf Eichmann fue el más famoso de sus empleados, pero no el de más alto rango en la jerarquía nazi. Un documento exclusivo, perteneciente a uno de los refugiados, muestra parte del plantel nazi de Capri Tucumán, en despreocupada camaradería. Entre ellos estaba el comandante general SS Wilhelm Mohnke, nada menos que el jefe de seguridad del propio Hitler. Muy pronto, Fulner trasladaría al jerarca a un lugar más propicio. Al sur de Argentina, San Carlos de Bariloche resultaría el mejor refugio para un amplio conjunto de nazis. Pero Mohnke no se demoraría mucho en sus encantos. Seducido por una mejor oferta y bajo protección, el criminal parte a los Estados Unidos. Muchos de sus camaradas prefirieron quedarse, diluyendo su pasado en la legítima comunidad alemana de la ciudad. Tal vez los influyera la presencia de la familia Freud. Fueron sus empresas las que levantaron varias de las obras edilicias más importantes de la región, siempre al amparo de gigantescas concesiones del Estado. La mansión familiar sigue aún hoy en poder del Freud.
rodeada de un permanente halo de misterio. Se dice que acogía a Mengele y otros renombrados jerarcas en sus visitas a la ciudad. Cumplida su misión en presidencia, Rudi Freud pasaba aquí largas temporadas. También frecuentaba a viejos conocidos como el criminal de guerra Erich Priebke. Fugado gracias a su red, Priebke residió aquí durante más de 40 años. Su hijo, que aún vive en la ciudad, raramente accede a ser entrevistado. Mi padre era prácticamente amigo de todos, ¿no? Siempre alegre, y la gente lo quería y todo el mundo lo conocía. Si lo conocían los ingleses y los americanos, y la embajada siempre le daba la visa, así que todo el mundo sabía que estaba en la SS y todas esas cosas. Mi padre tenía la lista de las 335 personas que tenían fusiladas y se ve que había 5 más que se le pasaron sin querer o algo así. A fines de los 90, Priebke fue extraditado gracias a la repentina presión internacional. No fue el gobierno quien quebró el silencio. Es que lo delató oficialmente así ante la televisión fue Mahler. Vecino de Priebke, agente de la inteligencia alemana, Juan Mahler había sido mano derecha del obispo Udall en las rutas de escape vaticanas. Como tantos otros, residió hasta su muerte en Bariloche. El mismo silencio se extiende sobre la historia de una inmensa estancia de propiedad alemana en las afueras de la ciudad. Era enorme. Hoy está reducida a la 10ª parte. Hicieron construir un aeropuerto. Tenían radios a onda corta que transmitían directamente en Alemania. La única ruta de acceso en Bariloche. Todo pasaba por San Ramón. Este lugar estratégico fue un parador ideal para decenas de nazis. Perteneciente al ámbito de los Freude, la estancia no escapó a la mirada del FBI. Donde se dice hay una estancia a los faldos de los Andes, donde un grupo de alemanes subversivos están preparando cobijo para supuestamente el señor Hitler. Más allá de mitos y certezas, el hecho es que no solo en Bariloche, sino en todo el país, crímenes y fortunas comienzan a mimetizarse con la identidad argentina, a desaparecer en una total impunidad. Era justamente el último día de nuestra festividad, el día de la Torá. Escuchamos el tumulto, los gritos, los camiones que llegaron. Mi primer día en Auschwitz yo me desmayé. Yo nunca me desmayé en mi vida. Lo último que vi era mirando la última mirada a mi madre. Y vino un amigo y me dio una patada. Dice, Ángeles, levántate, si no vas al horno. Uno tenía que abrir la boca a ver si hay algún puente, algún diente de oro. Se entraron en nuestra ciudad, en las casas, y revisaron todo lo que podían sacar. Y el oro que debían ser entregados bajo pena de muerte. A veces corrías, podían matarte. Si caminabas despacio, te mataron. Cualquier cosa. Los bienes fueron confiscados, de esto ni hablar. También fueron confiscadas las vidas, así que... Se ha destruido un pueblo que vivía casi 1000 años y fue arrastrado con todas raíces, no quedó nada. Los rastros de este dolor debían ser eliminados. Con esta misión llega a la Argentina Henry Dürge, banquero alemán y agente económico del ministro de Finanzas de Hitler, Hjalmar Schacht.
Recién llegado a Buenos Aires, Dörge comienza a trabajar en el Banco Central de Argentina, donde fue autor de la primera ley de bancos. Junto a Ludwig Freude, es señalado como el responsable de poner a cubierto los capitales arribados. La presión aliada logra imponer una junta de vigilancia para confiscar las empresas alemanas en el país. Dörge era el hombre ideal para limpiar cualquier rastro de los registros. Por sus manos pasaba toda la documentación de los bancos a punto de nacionalizarse. Es decir, los van a confiscar o los van a expropiar. Porque hubo todo una mise en scène sobre la propiedad enemiga, ¿no? Porque la Junta de la Propiedad Enemiga los puede despojar o no, o los puede indemnizar o no. Ante la posibilidad de tomar el poder de la Junta, Dörge inició una lucha sorda contra sus directivos. Cegado por su impunidad, ya no le bastaba con destruir documentos. La pelea por el control de los bienes incautados se extiende al seno del propio bando germánico. Dörge les estaba resultando peligroso. Su manifiesta inestabilidad, su ambición desmedida y sus comprometedores conocimientos de lo actuado hasta entonces lo ubicaron en el ojo de la tormenta. El triunfo significaba ser el referente indiscutido del poder económico alemán en el exilio. Alguien tenía que perder. A pesar del tenaz ocultamiento de más de medio siglo, los indicios del oro nazi siguen saliendo a la luz. Recientes investigaciones nos devuelven a los financistas que se reunieron con Evita, los dueños de la banca Berli. Estos señores realizaban operaciones de traslado de dinero y de capitales a través de fundación de sociedades en otros países. Los Berli entran en contacto con un personaje que se llama Thilo Martens. Socio de Berli en Argentina, Martens operaba como agente marítimo y vendedor de armas. Poderoso referente del empresariado alemán, cosechó una inmensa fortuna, que pronto se expandiría a un nuevo rubro. Empezó a funcionar como compañía financiera y pasó a ser posiblemente la número 1 del país. Se trataba de sociedades financieras que no iban a producir nada y que evidentemente fueron utilizadas para sacar capitales con vistas a la continuación de la actividad de los nazis y sobre todo de sus dirigentes fugitivos. Il avait aussi comme client Mandel, le fameux homme d'affaires qui construisait des armes en Argentine. Principal fabricante de armamentos para el Reich, el multimillonario Fritz Mandel es un cliente emblemático de estas sociedades fantasmas. Condenado en Nuremberg, Mandel se refugia en Argentina y ordena construir una residencia legendaria por su misterio. Desde este lugar, nunca descuidó sus conexiones con el poder político de turno. Mandel jamás fue extraditado. Lo mismo ocurrió con su asociado Thilo Martens. Ellos trabajaban con la Argentina y con Estados Unidos, lo que indica que la dispersión de los capitales nazis se hacía en las dos direcciones. Terminado el circuito de las transferencias, las fachadas financieras se desmantelan. Yo creo que sí lo hizo muy bien porque aparentemente no quedó rastro.
pero las huellas aún pueden verse, dibujando con claridad el modelo más recurrente del oro nazi. Un último personaje de esta historia también debía desaparecer, sin dejar rastros. Juan Duarte tuvo un vertiginoso ascenso al poder. Hermano de Evita, sucede a Rudy Freude como secretario privado de Perón y hereda muchos de sus contactos. Gran amigo de Carlos Fulner, aprendió como él a sacar rápido provecho de sus vinculaciones. Concesiones petrolíferas, aras, campos y hasta un hotel en las sierras de Córdoba, adquirido a 2 amigos de Hitler. Duarte pronto amasó una multimillonaria fortuna que repartía entre lujos, apuestas y mujeres. Juan Duarte es un personaje que no tiene otro interés que pasarlo bien, y lo pasa tan bien que termina muerto trágicamente, porque exageró el pasarlo bien. Unos días antes de su muerte, Juan Duarte había renunciado al cargo, acusado de corrupción. Su hermana Evita, que había fallecido 6 meses antes, ya no lo podía proteger. Aparentemente, Duarte sabía demasiado. Su pasión por exhibir sus lujos dejaban suponer que no podía guardar un secreto. Esto incomodaba a grupos económicos muy poderosos. La justicia dictaminó suicidio. Hay una reconstrucción de su muerte que indica que hay que tener alguna prevención sobre la explicación oficial de que se suicidó. La pistola hallada junto al cuerpo era calibre 38 y la bala que tenía en la cabeza era calibre 45. La carta que supuestamente dejó había sido corregida y retocada para su publicación. Las fotos que se habían sacado de la escena del crimen desaparecieron. El chiste de esa época era: todos saben que Juan Duarte se suicidó. Lo que nadie sabe es quién lo hizo. Pocos años más tarde, tras enfrentar a viejos aliados como la Iglesia y el Ejército, Juan Domingo Perón es derrotado por un golpe militar. Ninguno de sus amigos alemanes movió un dedo para salvarlo. Ya hacía tiempo que se habían incorporado al nuevo poder. Argentina, a excepción de escasos momentos, se volvió cada vez más violenta e injusta. Por eso mismo, un ámbito propicio para los grandes negocios. Los de Rodolfo Freude, durante todos estos años no dejaron de crecer. Al amparo de sucesivos gobiernos, fue uno de los empresarios más ricos de la Argentina. Siempre guardó silencio. La producción de este film intentó llegar a él en diversas oportunidades. Vi una cámara y... Huye. Y si él jamás ni que se pasen día y noche que ustedes no lo pescan en el parque. Y esto es uno de los que sabe. De la guita que le sacaban a los judíos. Finalizando la realización de este film, Rodolfo Freude fallece a la edad de 81 años. Fue sepultado junto a su padre. Hasta el último día, cobró su jubilación de privilegio del Estado. Jamás rindió cuentas ante nadie. Jamás fue investigado por la justicia. No fue el único. Compartiendo negocios y predios con Freude, Thilo Martens multiplicó sus ganancias beneficiándose con el periodo más oscuro de la historia argentina. La dictadura militar, encabezada por el general Videla, intentaba una versión a su medida del nazismo. Martens
prestó un muy lucrativo servicio a través de la venta de armas y el vaciamiento económico. La secretaria de Marta de la compañía financiera era la hija de Videla. Carlos Fulner influyó en la multimillonaria licitación de la represa Yacyretá, calificada como el monumento a la corrupción. Fulner ramificó luego sus negocios junto al jerarca nazi Hans Rüde. Y se pueden encontrar algunos de esos directores 20 años después de terminada la guerra en otras tantas sociedades. Ese manto de impunidad protegió a todos los implicados en este film. Incluso cuando otro gobierno peronista presidido por Carlos Menem prometió impulsar la primera revisión oficial del pasado nazi en Argentina. Verdad que evidentemente es necesario que conozcan la comunidad internacional. A pesar de la seriedad de algunas de las investigaciones, el informe final fue insuficiente y tibio. Lo que pasa es que una historia de estas características no se puede cerrar por decreto. Prueba viviente de esto es el ex secretario de Goebbels. Nunca investigado, aún reside bajo su verdadero nombre a minutos de Buenos Aires. Y hoy, con casi 100 años, todavía soy nacionalsocialista. Yo conozco a Hitler, era sumamente positivo y para mí simpática. Claro que yo la conocí a la familia Freud. Odessa, eso era organización clandestina. No me pregunté si soy amigo de los judíos. No, de ninguna manera. 2 devastadores atentados antisemitas enlutaron al país. Se cobraron las vidas de más de un centenar de argentinos. Aún permanecen impunes. Y cuando yo miro el edificio nuevo de la AMIA después del atentado terrorista, estéticamente me parece una maravilla. Pero no hay rastros de lo que pasó. Lo que se hizo fue tapar todas las huellas. Este es un aspecto de la cultura argentina que es digno de ser estudiado. ¿Por qué tenemos que construir una lápida sobre distintos momentos de la historia? Fueron. Tal vez la memoria de cada sociedad se construya superponiendo imágenes, una tras otra, hasta olvidar el original. Reflejo distorsionado de ese ideal, el origen mismo del general Perón encierra todo un símbolo. Muy lejos de la próspera vivienda que señalan las biografías oficiales, las últimas investigaciones ubican el lugar de nacimiento del líder en esta humilde casa. Quizás la identidad no puede moldearse a la medida de nuestros deseos. La trama del oro nazi, aunque insoslayable, no representa toda la historia de este país. Argentina es un país saqueado, hasta en sus memorias. Seguramente no sea el único.
A más de medio siglo de finalizada la Segunda Guerra Mundial, una sombra de misterio se cierne todavía sobre la llegada clandestina de criminales y oro nazi a las costas de la Patagonia, el mítico fin del mundo, al sur de Argentina. Para algunos, estos arribos solo fueron producto de la imaginación. Para muchos, en cambio, sentaron las bases del moderno lavado de dinero y el trazado de una ruta de escapes que contó con la complicidad de países y fuertes intereses económicos que aún continúan impunes. Para echar luz sobre estos misterios, se imponía investigar a fondo, reunir evidencias, testimonios y pistas desconocidas. Nadie podía imaginar la red de conspiraciones, secretos y silencios que esperaban al final del camino. Para mucha gente, el olvido siempre fue un negocio redituable. El tiempo fue borrando las huellas, testigos y protagonistas guardaron silencio. Era como si la leyenda pusiera un manto que cubriera la historia. Precisamente esa zona oscura, confusa, es la que da origen a esta investigación. Para el reconocido historiador Jorge Camarasa, los primeros indicios no surgen de estos paisajes. En esta historia, todos los caminos conducen a Buenos Aires. En rigor, oro nazi es una fórmula para designar el tesoro robado por los ejércitos del Tercer Reich. La mayoría de los especialistas estiman que este tesoro es de varios miles de millones de dólares, pero en realidad no hay ninguna precisión. Hasta la investigación conducida por Camarasa y su equipo, muy poco se sabía de la trama o los montos del oro nazi ingresado al país. Buceando en una intrincada madeja de datos y testimonios, comenzó a vislumbrarse la magnitud de la tarea. Argentina no cuida sus memorias, o hay quienes se encargan de que no se cuiden. Muchos quisieran olvidar que aquí se dio refugio a criminales como Eichmann o Mengele. Lo primero que hay que hacer para entender un poco esta historia es seguir las rutas del dinero y tratar de comprender cuál era la situación de este país hace más de 60 años. La Argentina era un bastión del nacionalsocialismo, un país donde la comunidad alemana era nazi, donde el gobierno no iba a hacer, digamos, una persecución, de manera que se creó otra Alemania. Pero además es evidente el furor fascista y luego desembosadamente pro-nazi de gran parte de la oligarquía argentina. La cantidad de bibliografía que Alemania distribuía era impresionante. Por ese entonces,
Hasta Hitler tenía un ministro argentino en su gabinete. Su nombre era Walter D'Arrego. La relación cada vez más intensa entre los dos países se pondría de manifiesto en el acto más importante de adhesión al Reich fuera de Alemania. Digamos que sí, que fue un acto muy grande, que estaban desde los clubes hípicos alemanes hasta las empresas más importantes, más los de la embajada. Fuera, digamos, cuando se hacía el acto, hubo militantes, tanto comunistas como radicales, que trataban de impedirlo o por lo menos mostrar que había otra cosa. A pesar de la fuerte oposición, el gobierno de entonces, surgido de un golpe militar, no ocultaba sus simpatías hacia el Reich. Las grandes sumas de dinero transferidas desde Alemania para solventar la inmensa propaganda abren la primera ruta del oro nazi. Muy pronto, ese dinero habría de expandirse para actividades menos evidentes. Por ese entonces, al sur de Argentina, en Patagonia, operaba una importante red de espionaje nazi que pronto abarcaría todo el país. Operaban con total impunidad. Hoy se sabe que el gobierno argentino otorgaba a los agentes alemanes pasaportes y documentación legítima. Relevaban la actividad urbana y rural, la producción de lana y petróleo, vigilaban los movimientos del enemigo, los asentamientos militares y el despliegue de barcos mercantes hacia Gran Bretaña. Estas actividades fueron ignoradas por el gobierno militar argentino y la presencia del espionaje nazi se hizo cada vez más importante.